Hola, hola chicos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a la sesión número 5 de nuestro entrenamiento. Vamos a entrar en materia de una vez, haciendo lo que siempre hacemos y es nuestro resumen. Bien, en la sesión uno que vimos, el sentido de la vida. Dijimos que era la evolución, ya lo sabemos. Sesión 2 exploramos lo que es la conciencia, que es lo mismo que la espiritualidad o que tu yo real. En la sesión número 3 hablamos del conocimiento, aprendimos que había un subjetivo que generan creencias y equivocaciones y el objetivo que genera ideas y aciertos. En la sesión pasada hablamos de la personalidad y de cómo se forman estos yoes y hoy vamos a hablar del cerebro y vamos a vincular directamente el cerebro con esta actividad yoica y vamos a aprender cómo funciona, cómo se forman fisiológicamente, vamos a comprender por qué actuamos como actuamos, de dónde parte eso y vamos a empezar a tener conocimiento base porque en la siguiente sesión empezamos con la técnica. Pero para poder aprender la técnica y aplicarla necesitamos toda esta información. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar. Vamos a empezar, perdón, acá. Es algo súper importante comprender que cuando nosotros hablamos de personalidad, necesariamente estamos hablando de circuitos neuronales, ¿correcto? Entonces, teniendo esta idea, este concepto claro, cuando hablamos de personalidad, estamos hablando de circuitos neuronales, vamos entonces a conocer un poquito el tema del cerebro. Permítame, yo voy a importarles algunas imágenes acá que les tengo preparadas. Está, perfecto. Bien, vamos ahí. El cerebro, damas y caballeros, tiene nuestro cerebro, el que tenemos nosotros hoy, pues no es el mismo de hace 1 millón de años atrás, ¿ya? Tiene unas etapas evolutivas, partiendo de, esta es la primera etapa evolutiva, el cerebro reptiliano o reptil. Aquí tenemos la segunda etapa evolutiva, que es el cerebro límbico o emocional. Y aquí tenemos la tercera etapa evolutiva, que es el neocórtex, la nueva corteza. ¿Listo? Como pueden ver aquí se manifiesta bien claro. Lo que compone al cerebro reptil, pues es esta zona de aquí, mira. ¿Listo? El cerebro reptil es el cerebro más primitivo que tenemos y es el encargado por lo tanto de los reflejos, de las reacciones inconscientes y de todas esas actividades que no precisan de nuestra atención para ser ejecutadas por el cuerpo. Por ejemplo, la respiración, la digestión, son todos esos procesos del sistema hormonal, perdón, del sistema neuronal, del bombeo del corazón, del sistema respiratorio, todas esas funciones que son inconscientes, que no tenemos que estar nosotros con la atención puesta para que se ejecuten. Bueno, de eso se encarga este cerebro reptil, de nuestros instintos. Pero un segundo proceso evolutivo y es este azulito que ven aquí, que te lo voy a poner de otro color, este que está aquí, ¿ya? Que es el proceso de evolución límbicos del cerebro que sientes, el que se encarga de las funciones emocionales como los sentimientos, las relaciones y las expresiones. Ya en esta parte del cerebro es la que nos permite a nosotros experimentar emociones. Y posteriormente a eso, pues desarrollamos otro proceso evolutivo, que es el neocórtex, que es precisamente, voy a ponerte en otro color, esta parte de acá. ¿Listo? Y es el que piensa, es el encargado de las funciones racionales como el aprendizaje, el lenguaje, los movimientos voluntarios, ¿correcto? Esos son los tres procesos evolutivos. Un solo cerebro, pero tres procesos evolutivos. Debemos comprender eso por un lado. ¿Listo? Ahora, vámonos a profundizar otro concepto. A ver. Resulta que el cerebro, además de tener esos tres procesos evolutivos, también tiene
unas particiones y unas funciones del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Aquí te lo grafico. Entonces, el hemisferio derecho, este de aquí, que normalmente se pinta así con colores, es el no verbal, el análogo, el atemporal, el que experimenta las emociones, es el que puede visualizar, es el fantasioso, el que imagina, es el que le gusta la música, el arte, el que pinta, el que juega, el que es colorido, tal cual como lo muestran allí. Y tenemos el hemisferio izquierdo, es este de acá, que se pinta precisamente medio gris porque es el verbal, es el abstracto, el temporal, el que sigue procesos, el analítico, el que piensa, ¿me explico? Entonces ahí tenemos los dos hemisferios. Por un lado entendemos que tenemos un proceso evolutivo, pero por otro lado comprendemos que también tenemos dos hemisferios y aquí les voy a dar otra imagen, un poquito más gráfica, acá, bien. Entonces, ¿qué pasa? Como tú puedes ver acá, si analizas en el hemisferio derecho, es este es el izquierdo, vemos que en el derecho, entonces vemos aquí, mira, este hombre acá que está tocando la guitarra, este que está aquí como leyendo poesía, este que está aquí meditando, este que está aquí elevando una cometa, estos están jugando, pero por otra parte, en el cerebro, digamos en la partición izquierda del cerebro, en el hemisferio izquierdo, vemos unos cubículos, ¿sí los ves? Todo súper ordenado, súper sistemático, aquí entrado en el computador, ¿correcto? Entonces tenemos un hemisferio izquierdo mucho más matemático, más sistemático, y un hemisferio derecho más holístico, un hemisferio derecho más divertido, más, sí, holístico. Pero también tenemos unos puentes, mira estos puentes de acá, mira estos puentes de acá. Nos muestra entonces que si bien estas emociones que se manifiestan en el hemisferio derecho, o no emociones, esta tendencia a ser artista emocional y toda la cosa, debe estar coordinado o administrado por la racionalidad. Por eso los procesos evolutivos, mira, por eso primero éramos como animalitos, puro instinto, luego experimentamos emociones, o sea, la misma vida, el mismo medio, nos va dando el proceso evolutivo y por último nos da razón. Entonces, mira, éramos instinto animal, experimentamos emoción, pero entonces ahora venimos con razón. ¿Para qué? Esta razón me ayude a dominar la emoción y esto me ayude a dominar mi irracionalidad animal. Por eso son procesos evolutivos. Estamos evolucionando. Recuerde que en la evolución dijimos que es una biológica y una psicológica o mental. Entonces, la biología, la evolución biológica nos muestra la necesidad de un neocórtex, que es una, una corteza frontal que nos permite tener razón, que nos permite tener, pensar para poder dominar estas emociones y por ende nuestros instintos más bajos. Por eso el proceso evolutivo precisamente. ¿Listo? Y tenemos entonces aquí el tema de nuestro cerebro. Ahora, resumamos esa información. Vamos a ponerla acá para dejar el registro. En cuanto al cerebro, ¿listo? Acá el cerebro, permítame acá. En cuanto al cerebro, entonces tenemos el hemisferio derecho por acá y tenemos el izquierdo acá. ¿Ok? Cuando hablamos del izquierdo, entonces hablamos de una función racional. ¿Listo? Mira lo que aquí está. Racional. ¿Listo? También hablamos de un pensamiento analítico. ¿Ya? Por ejemplo, cuando te enfrentas a un problema y tienes que analizar las variables y cómo afrontarlo, ahí estamos netamente del hemisferio izquierdo. ¿Listo? También aquí viene la lógica. En el hemisferio hablamos del lenguaje. En el hemisferio izquierdo están las ciencias, la física, la matemática, la
química, todas esas ciencias están acá, ¿ya? Solución de problemas. Porque demanda funciones racionales. Eso es el hemisferio izquierdo. Por el otro lado tenemos el hemisferio derecho con una función, ojo con esto, cognitiva, cognitiva. ¿Qué significa una función cognitiva? Quiere decir que es la función que me permite a mí conocer el mundo, pero sin pensar. Por ejemplo, tú escuchas la música y sientes la música, pero no piensas en la música, ¿entiendes? A no ser que seas un músico y ya le metiste ciencia porque la música es matemática. Entonces dice, uy, eso es un fa y empiezas a imaginarte todo el pentagrama y toda la cosa. Ahí ya le metiste hemisferio izquierdo. Normalmente tú escuchas la música y la sientes. Normalmente aquí en el hemisferio derecho están los reflejos. Entonces te tiran una piedra y de inmediato tú reaccionas. Esto no tienes que pensarlo, es inmediato. El hemisferio derecho, función cognitiva. Por ejemplo, yo te digo cuánto es 3 más 2, de inmediato me decís 5, no tienes que pensar mucho, es inmediato. Por ejemplo, tú te metes bajo la ducha y la temperatura del agua, tú no tienes que pensar para identificar cuál es la temperatura del agua. De inmediato sabes si está frío o está caliente, eso es inmediato. ¿Ves? La música también. Aquí. ¿Listo? Entonces aquí tenemos nuestro resumen en cuanto al cerebro y los hemisferios que tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces viene una pregunta muy importante porque vamos a hablar del cerebro y vamos a conectarlo con esto que yo les dije acá. A ver, lo contextualizamos. El cerebro, aquí que lo que estamos viendo ahora, lo vamos a conectar con este concepto y con esta idea de los yoes. ¿Listo? Entonces la pregunta que viene a continuación obligada es esta. ¿En dónde están esos yoes? ¿Dónde se ubican? ¿Cómo es que eso funciona? Bien, vamos a tener otra imagen por acá. A ver. No sé si tenga esa imagen acá. Bueno, no importa. No vamos a trabajar con imagen esta. ¿O cuál ponemos acá? Deme un segundito, por favor. Bueno, vamos a poner este acá y vamos a cortar, puede ser. No. No, espera un momentito, me equivoqué. Un segundito. Solucionamos este temita acá. Bueno, vamos a irnos así. Listo. ¿Dónde están los yoes? Pues bien, resulta, voy a dibujar aquí el cerebro, más o menos una representación del cerebro. ¿Listo? El cerebro, damas y caballeros, está compuesto principalmente, o sea, está compuesto por unas células, todo el sistema nervioso está compuesto de unas células que llaman neuronas. ¿Listo? Y esas neuronas están por todo, constituyen a toda la estructura del cerebro. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? La neurona, estas neuronas, que podríamos decirle, las neuronas son las células de los pensamientos. Las neuronas son las células de los pensamientos. Entonces, aquí vamos a importar una fotito para explicarlo un poco mejor, que es esta acá. Aquí. Entonces, mira, acá está. En el cerebro, acá, en el cerebro, ¿ya? Aquí en este cerebro, está compuesta por una infinidad, o sea, son más o menos 100.000 millones de neuronas. El cerebro está compuesto por 100.000 millones de neuronas, es una locura, es un número como así. 100.000 y a esto le ponemos 6 ceros. 100.000 millones de neuronas tiene el cerebro. En unas conexiones infinitas, una cosa absolutamente loca. Listo. Entonces, ¿qué pasa? En esas conexiones de las neuronas, que ahorita la vamos a estudiar, entonces se arman acá unos circuitos. Unos circuitos. Y en estos circuitos es donde se ubica el yo, los yoes. Vamos a estudiarlo un poco más. Vamos a profundizar un poco más
en lo que es la neurona. ¿Listo? Vamos a meter imágenes, yo les preparé algunas imágenes. Vámonos con esta. Guacha, mira, no me está dejando, qué raro. ¿Por qué será? Vamos a intentarlo una vez más. Acá, no me deja. Bueno, no importa. Vamos a hablar entonces de la neurona, lo voy a dibujar. Neuronas. ¿Listo? Las neuronas son así, más o menos, es una representación. Tenemos algo que se llama axón, este es, perdón, el soma, este que es el cuerpo, aquí, este es el soma, vamos a ponerle otro colorcito, listo, vamos con negro. Vamos primero a dibujarla en verde y luego vamos con negro. Acá tenemos esto, y acá tengo unas terminaciones, que ahorita les explico qué es, ¿listo? Y esto sale así, y acá tienen terminaciones, así. Esta es una representación básica, ¿listo? Perfecto. Entonces vámonos a explicar un poquito. La neurona tiene esto que está acá adentro, se llama soma o cuerpo de la neurona. ¿Listo? Acá tenemos el núcleo. ¿Listo? Esto verde que ustedes ven aquí se llama axón. Se llama axón. ¿Listo? Y mm, estos terminales de aquí, se llaman las dendritas. Listo. Vamos hasta ahí. Este axón que ustedes ven aquí, este que le voy a pintar otra vez de verde acá, este axón es como un cable de electricidad, transporta electricidad. Y ese cable tiene un recubrimiento que vamos a ponerlo aquí en cafecito, aquí le vamos a poner un recubrimiento. Esto es literalmente como un cable de la luz. ¿Ya? ¿Se han visto que el cable, cuando usted lo pela, él tiene como un plástico que lo recubre y por dentro van los alambres? Bueno, así mismo es el mismo sistema con la neurona. La neurona tenemos el axón, que es el que transmite ese impulso eléctrico, pero por fuera está recubierto con una tapa de grasa. Perdón. Aquí esto que es marroncito es una tapa de grasa que se llama mielina. ¿Qué función ejecuta esa grasa? Aísla ese impulso eléctrico que viene por acá adentro. Por acá viene el impulso. Entonces, aísla y evita cortocircuito, pues. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿cómo opera el tema de de las neuronas? Entonces, las neuronas se conectan, las dendritas se conectan con los axones. ¿Ya? Lástima que no, vamos a ver si intentamos por aquí y me permite. Otra vez, no me permite. Ok. Se conectan. Entonces, una neurona se puede conectar con 50.000 neuronas al mismo tiempo, para que usted tenga una idea. Esto es una locura de la conexión que tenemos nosotros en el cerebro. Es más, si miramos acá, les voy a mostrar algo bien chévere e interesante. Ojalá esta foto me salga. Esta. Ah, esta. Mira. Esta foto que tú ves aquí, ¿ya? Es, es una foto de la red neuronal de un niño. Mira, recién nacido, las conexiones neuronales, mira, aquí están los somas, ¿viste? Aquí están las neuronas, están los axones conectándose. Cuando el niño nace, no es que venga con una red neuronal súper desarrollada, es muy básica, pero ya tiene algunas conexiones. A los 3 meses y mira a los 2 años. Fue una locura de conexión. Entonces,
Las neuronas, ojo con esto y pongan mucha atención a esta información porque las neuronas se conectan, ¿listo? Gracias a los, ojo con esto, estímulos de la vida. Entonces, conectemos este concepto con este esquema que nosotros ya hemos repasado muchas veces. A ver, acá. La vida te estimula a través de experiencias y enseñanzas. Entonces, las neuronas se conectan gracias a los estímulos de la vida. ¿Cuáles son? Las experiencias que vivimos y las enseñanzas que tenemos. Entonces, el niño desde que nace y entra en este mundo, en este planeta, sus cinco sentidos empiezan a captar información y hacer conexiones rapidísimas todo el tiempo. Y nosotros tenemos cientos de miles de millones de conexiones neuronales en nuestro cerebro. Y eso es lo que vamos a ver nosotros, que constituye la personalidad. Yo les dejé a ustedes, antes de esta sesión, un videíto de YouTube para que vean cómo en vivo se hacen las conexiones neuronales. Vayan y vuelvan a darle un vistazo, porque eso es un microscopio, perdón, en donde ven cómo se hacen esas conexiones neuronales. Bien interesante para que lo miren. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer el siguiente esquema para ir resumiendo este concepto. Entonces, por un lado, nosotros tenemos aquí la vida. Sabemos que la vida nos estimula a nosotros. ¿A través de qué? Nos da estímulos. Aquí pongamos estímulos. A través de los cinco sentidos. Y esos estímulos son experiencias y son enseñanzas. ¿Listo? Ahora, estos estímulos que entran por nuestros cinco sentidos, ¿para dónde se van? A nuestro cerebro. ¿Listo? Se van a nuestro cerebro. Entonces, estos estímulos de los que hablamos aquí que la vida nos da, se va directamente al cerebro para hacer, ¿qué cosa? Perdón, esto se va para acá aquí al cerebro. ¿Listo? Y acá estos estímulos de la vida que generan, pues generan las conexiones neuronales. Neuronales. Las carreteras. Entonces, por eso nos dicen que la repetición es la que hace el maestro. ¿Se ha visto? Usted está aprendiendo a tocar guitarra. Entonces, ¿qué pasa? Para que sus dedos se muevan con coherencia, su cerebro tiene que mandarle una orden a sus dedos para que se muevan con cierta coherencia. Entonces, la práctica, cada vez que usted vuelve y toca la misma canción, y vuelve y practica, está estimulando ese circuito, esa conexión neuronal que usted tiene aquí, la está estimulando. Boom, boom como un músculo. La estimula y la estimula, entonces empieza a ser gruesa, fuerte. Entonces, primero es un camino. Primero es una. Perdón, a ver, vamos a poder cambiar en este colorcito que no me gusta. Acá. Las conexiones neuronales, primero son, como es, una conexión chiquitita. Luego es un camino. Luego una carretera. Y luego una autopista. Va subiendo intensidad en la medida que va pasando el tiempo y yo repito la acción, repito, repito, repito. Eso entonces genera como un hábito muy poderoso, ¿correcto? Y muy fuerte. Entonces ahí tenemos las conexiones neuronales. Entonces estas conexiones neuronales de las que estamos nosotros hablando aquí, damas y caballeros, estas conexiones neuronales, o sea, vamos para acá, y estas conexiones es a lo que nosotros le hemos llamado los yoes, las máscaras,
las entidades, los programas, ¿listo? ¿Qué están formando? Tu personalidad. Y esta personalidad de aquí, voy a cambiar el color que no me gusta, acá. Esta personalidad de acá es la que motiva una conducta. ¿Para qué? Para irse acá y responderle a la vida. Ese es el proceso. Entonces, repitamos, la vida nos estimula constantemente nosotros a través de los 5 sentidos, utilizando experiencias y enseñanzas. Esa información que se capta de los sentidos va a nuestro cerebro y empieza a hacer conexiones neuronales, que primero son una conexión, luego es un camino, luego es una carretera, luego una autopista. Y esas conexiones, esas canales, esas autopistas son lo que le llamamos nosotros los yoes, las máscaras, las entidades, los programas, las subpersonalidades. La unión de todo eso forman tu personalidad, que es la que motiva un cierto tipo de conducta ante cierto tipo de estímulo de la vida. ¿Ves? Así es que funciona. Esto es lo que pasa. Entonces, ante este conocimiento, vamos a profundizar aún más y vamos a mirar lo peligroso que es esto. Vamos a vernos para acá y vamos a elegir esta. Bien, miren lo que usted ve acá. Esto que tú ves aquí se llama una sinapsis. Si nos devolvemos a este esquema, la unión, voy a borrar esto acá, de las dendritas con otro axón que conduce a otra y este a otra. Esta unión, que es la que va construyendo esos caminos, esas redes neuronales, se le conoce como sinapsis. Sinapsis. Que lo vamos a analizar acá. Sinapsis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De la neurona presináptica, mira, neurona presináptica, o sea, antes de la sinapsis, que es esa conexión entre una neurona y otra, y esas muchas conexiones hacen esos caminos. ¿Listo? Aquí viene la neurona, y esta neurona, voy a ponerles aquí en otro color, en este azul, trae el impulso eléctrico por el axón. Ese impulso eléctrico, oído, cuando él va a golpear estos circulitos rojos que ves aquí, que se llaman vesículas, que son como una especie de bolsitas. Y dentro de esas bolsitas hay lo que se llama neurotransmisores, que voy a pasarme para acá y le voy a compartir, como tengo la fotito acá, de los neurotransmisores. No estoy viendo acá. Neurotransmisores. Bueno, pero ahorita se los pongo. Vamos con este y quitémoslo. ¿Ya? Vamos a poner aquí neurotransmisores. Transmisores. Voy a ponerle acá, voy a ponerle aquí algunos. Por ejemplo, tenemos la dopamina, que nos da a nosotros placer, felicidad. Voy a ponerle aquí unos 3 o 4, pero son 114. ¿Listo? Vamos a poner dopamina por un lado, los más conocidos. Tenemos la serotonina, que nos da, el humor. ¿Listo? Tenemos la glutamina, el glutamato, que nos da capacidad de memoria. Vamos con uno más. Noradrenalina. La noradrenalina nos
ponen alerta. Cortisol, estrés. Ahí tenemos algunos neurotransmisores. Entonces volvamos al ejemplo, al esquema. Por aquí viene el impulso eléctrico y ese impulso eléctrico golpea estas vesículas que están llenas de diferentes neurotransmisores. ¿Ven? Entonces vamos aquí al espacio intersináptico. Las neuronas nunca se juntan. Siempre van a tener este espacio que dibujan aquí. Porque lo que hacen es, viene el impulso eléctrico, golpea esas vesículas, ellas sacan esos neurotransmisores y esos impulsos vienen y los tienen aquí. Mire, esa unión. ¿Sí ha visto los puntitos rojos? Ahí vienen. Entonces no es que se conecten, sino que hay un espacio y ahí hay ese intercambio de electricidad y de neurotransmisores. Pero analice una cosa y por qué quiero hablarles de esto. Así como hay neurotransmisores, también hay neuroreceptores. O sea, ¿qué quiere decir? Que para los neurotransmisores, por ejemplo, de la felicidad, también hay receptores de la felicidad. Entonces, este neurotransmisor solo va a poder entrar en el receptor de ese tipo de neurotransmisor. Entonces, si tenemos 112 neurotransmisores, también tenemos 112 neuroreceptores. Y aquí es donde quiero que hablemos y encontremos una información. Resulta que cuando usted estimula durante mucho tiempo su cerebro, o la vida, aquí, vamos para la vida, estamos, acá. La vida te genera estímulos a través de los 5 sentidos constantemente, a través de experiencias y enseñanzas que te hacen experimentar estrés, ansiedad, miedo durante un largo tiempo. Eso crea una autopista, o sea, mucho estímulo de ese tipo de neurotransmisores. Entonces, cuando las neuronas pillan que viene mucho estímulo de neurotransmisores, entonces también empiezan a desarrollar más neuroreceptores, porque es como quien dice, yo estoy con una manguera de agua tirando agua a una pileta chiquitita, de esas de pelo pincho, pero llega un momento en donde se llena y se empieza a regar el agua. Entonces, el dueño de la casa dice, no, pues yo no voy a dejar regar el agua, necesito comprarme una de pelo pincho más grande. Entonces la cambia. Entonces por un poco de tiempo está la manguera echando agua, 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 hasta que vuelve y se taca y la ponen por una más grande. Así mismo es. Cuando viene el impulso eléctrico, golpea estas vesículas y ellas están botando mucho de un mismo neuroreceptor, que puede ser de la felicidad, puede ser de la tristeza, puede ser de lo que sea. Al otro lado se empiezan a formar muchos más neuroreceptores para poder recibir tanta carga de neurotransmisores. ¿Ves? Andrés, ¿esto qué tiene que ver con mi vida y con las cosas? Muy sencillo. Muy sencillo, lo voy a explicar a continuación. Viene el concepto de las adicciones. No, adicción. Adicción a los, vamos a poner así, adicción a los neurotransmisores. Miren lo que pasa y cómo pasa en la pareja. Imagínense que usted está en una relación de pareja, pero con una persona tóxica. ¿Listo? O ambos son tóxicos y mantienen de pelea todo el tiempo. Todo el tiempo se quieren arrancar los pelos, pero no se quieren dejar, porque tienen miedo a quedarse solos, XZW, pero mejor dicho, mantienen peleando, 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 y esa relación usted no quiere terminarla porque tiene miedo, pero siguen peleando, peleando, y usted por dentro se siente que no quiere, pero sigue peleando, peleando, peleando. Sigue construyendo ¿qué? Sigue construyendo autopistas, carreteras, caminos, conexiones neuronales. ¿Listo? Que entran un impulso a cierto tipo de neurotransmisor de la pelea, del estrés, de la furia, de la ira. ¿Correcto? Y durante mucho tiempo entonces se fortaleció mucho esa red neuronal y las segregaciones constantes de rabia,
de ira, de amargura constante, está allí. Entonces se crearon muchos neuroreceptores de eso. Entonces te volviste adicto o te volviste adicta a la pelea. Ya no puedes vivir sin pelea, porque esto es como la droga. Es un neuroreceptor constantemente allí que está dando. Se crearon muchos neuroreceptores. Ahora el pelo pincho es muy grande y necesito mucha agua para llenarlo y mantenerlo lleno. Pero entonces resulta que usted se volvió adicto o adicta a esa hormona que lo mantiene a usted angustiado, estresado, con rabia, con ira, con pelea, con mal humor, con mala onda. Al cabo de 6, 7, 8 años de relación, usted dice ya no más y termina con esa persona. Se queda soltera 6 meses, un año, o soltero 6 meses, un año. Y entonces usted vuelve a rehacer su vida y se conecta con otra persona, hombre o mujer. Pero esta persona es feliz, es alegre, mantiene contento. Tiene lo contrario. Ha creado muchas redes neuronales de mantenerse contento, feliz, dichoso, alegre, positivo. Pero usted tiene una adicción, una cantidad de redes neuronales que alimentan constantemente la amargura. Entonces él llega y te dice, mi amor, ya llevamos un tiempo saliendo y quiero que conozcas mi familia. Nos invitaron a cenar. Claro, mi amor, sí, vamos, no sé qué, esto y lo otro. Ok, nos fuimos a cenar. Y resulta que la familia de este caballero o de esta chica, pues también es como él, feliz, alegre y se ríen por todo, la pasan súper bacano, súper chévere, son divertidos, son alegres, porque eso es lo que está en su red neuronal, lo que aprendieron, las enseñanzas, las experiencias de su vida. Pero esta chica o este chico que es adicto a las emociones, perdón, a los neuroreceptores que generan la emoción de angustia, ira, rabia, rencor todo el tiempo, no se siente bien en ese lugar. No se siente bien en ese lugar. Entonces está pensando, pero estos qué son payasos, qué es lo que están pensando, por qué todo el tiempo están riendo, pero qué es lo que ríen, que ni siquiera eso genera risa, pero ¿me entiendes? O sea, no lo soportas, no soportas ver la gente feliz. Y si estás experimentando felicidad, quieres que se vaya rápido porque necesito mi cuota de pelea. Porque estoy adicto o adicta a los neuroreceptores. Me está pidiendo el síndrome de abstinencia. Necesito pelear. ¿Cómo le armo quilombo? ¿Cómo le armo quilombo? Porque no estoy acostumbrado o acostumbrada a una vida tranquila, una vida en paz, una vida feliz. Estoy acostumbrado a la guerra, al quilombo, a la pelea, a la angustia. Y eso todo parte de este esquema. Biológicamente, mis pensamientos, porque recordemos el esquema, estos estímulos se interpretan en el cerebro, en nuestra forma de pensar. ¿Ves? Y esa forma de pensar es la que alimenta estas conexiones neuronales. Vamos con los celos. Lo mismo. No me contestó, le estoy llamando y no me contesta, o la estoy llamando y no me contesta, y ya viene a mi mente un pensamiento negativo, un pensamiento errado, un pensamiento equivocado, seguramente está con otra persona. Ese pensamiento alimenta esto y genera segregación de ciertas hormonas, ¿ya? Como la noradrenalina, alerta, el cortisol, el estrés. Ese tipo de hormonas, ese tipo de neurotransmisores los segrega en grandes cantidades y obliga entonces que con el paso del tiempo, si no lo solucionas, se genere una cantidad de neuroreceptores y te empieces a volver adicto a personas que te pongan en situaciones de desconfianza. Porque cuando tengas una persona tranquila y transparente contigo, tú mismo haces que se vaya. Le jodes tanto la vida que se va. Porque no estás acostumbrado o no estás acostumbrado a vivir en paz, con seguridad, porque son los neurotransmisores que generan estas emociones, la paz y la seguridad, no los conoces, están atrofiados porque no han pasado casi nunca por este proceso. Entonces no hay receptores para ese tipo, o hay muy pocos receptores para ese tipo
de neurotransmisores que generan ese tipo de emoción. Entonces, tú no estás familiarizado con la paz, no, ni con la seguridad, no. Tú estás familiarizado con el problema, con la pelea, con la discusión. Discusión. Y cuando no estás peleando en problemas o discutiendo, no te sientes cómodo y empiezas a hacer lo que sea necesario para generar eso, porque es lo que tus conexiones te están pidiendo a gritos. Necesito problema, necesito problema, necesito problema, necesito problema, necesito problema. Y eso no solo pasa con el problema, pasa con el dolor, pasa con los celos, pasa con el dinero. Si usted analice una cosa, una persona que no ha tenido dinero en su vida, que ha pasado con escasez, apenas tiene dinero, lo bota, porque no sabe qué es tener dinero. Entonces, al no saber qué es tener dinero, no sentir la emoción, no experimentar y que no sea normal para la persona tener dinero, cuando lo tiene, tiene que desaparecerlo. Por eso a usted se le va la plata y no saben qué. Pero ¿qué pasa si me acabaron de pagar el sueldo y tal? Porque como no estás acostumbrado a manejar buen dinero, entonces la información que dice allí, dinero no, dinero no. Esto, volvamos y lo repetimos, pasa con todo. Por ejemplo, el dinero. El dinero, la sensación de abundancia, es también un cóctel hormonal de neurotransmisores. Pero si tú no has vivido esto, no conoces qué es eso, solo conoces la pobreza o la escasez. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te llega dinero, obligatoriamente tu sistema de creencias te lleva a la pobreza y a la escasez de vuelta, porque es lo que conoces. Es donde están tus neuroreceptores desarrollados, fuertes, pidiendo eso. En la riqueza o en la abundancia, no conoces, no hay mayor generación de neurotransmisores para esa sensación. Por ende, tampoco hay neuroreceptores suficientes como que apoyen y afirmen esa situación emocional. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué sucede? La vida, ¿sí o no? Te pone, por ejemplo, un estímulo A, pero también te tira el estímulo B, pero también te tira el estímulo C. Entonces, ¿qué pasa? Ante el estímulo de la vida A, resulta que yo tengo el yo A. Ante el estímulo de la vida B, yo tengo un yo B. Ante el estímulo de la vida C, pues yo tengo un yo C o una subpersonalidad. Y estos yoes de aquí, damas y caballeros, suelen ser contradictorios. Le aseguro, está usted con su pareja, están de mil amores, acostados en la cama, viendo una película, consintiéndose, dándose besos. No, mejor dicho, tú eres la persona perfecta para mi vida. No pude haber encontrado a alguien más hermoso, más maravilloso. Tú eres perfecto para mí. Están en amores. Suena el celular. ¿Quién es? Solo ese estímulo de sonar el celular ya te activó el yo B, que es de los celos. Y aquí, ante el estímulo de estar con tu pareja en la cama, ahí consintiéndose, te activa el yo A de la felicidad. Voy a ponerlo en otro color para que se vea. Felicidad. Y acá celos. Entonces, el estímulo de la vida es estoy con mi pareja en la cama, consintiéndome rico, bacano, viendo películas, estoy contento, estoy de fiesta, tomando unos tragos, y todo esto y lo otro. Entonces se me activa el yo, me siento feliz. Pero si le llega un mensaje de texto, entonces se activa, es el estímulo B y se activa el yo B de los celos. Pero entonces le reviso el celular y llega mi marido o mi esposa y responde y dice, no, no me molestes, no sé qué, esto y lo otro. Entonces se activa el estímulo a través del estímulo C y entonces vuelves a sentirte feliz. Ah, falsa alarma.
Y son estos yoes, esos programas, esas conexiones neuronales, las que a nosotros nos da una característica casi que de bipolaridad, pues, ¿ya? Si se cambia el estímulo, se cambia el yo. Entonces, ¿dónde está el cuide el asunto acá, damas y caballeros? Ya para cerrar la sesión del día de hoy. Permítame, buscamos la anterior. A ver, dame un segundito. Acá. ¿Dónde está el cuide el asunto aquí? Nosotros necesitamos diluir estos yoes. Estos yoes de acá. Tenemos que irlos eliminando. ¿Listo? Para que evitemos este tipo de comportamiento medio loco. De estar feliz, triste. Te quiero matar, ahora te amo. Te quiero matar, te amo. Ahora, ¿me entiendes? Para evitar esa inestabilidad emocional, necesitamos erradicar estos yoes de nuestra vida. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo hago? Esa es la pregunta. Sencillo, lo vamos a ver en la sesión número 6, la próxima sesión. Ya hasta aquí usted tiene el conocimiento suficiente y la base conceptual bien fundamentada para comprender lo que vamos a hacer en la técnica, que vamos a verla en la siguiente sesión. Ahí, entonces vamos a empezar un camino, porque yo sé que ante la técnica va a haber dudas, preguntas, situaciones que no comprende, y bueno, eso lo vamos a ir aclarando. Hasta aquí llegamos a la mitad de nuestro entrenamiento, la sesión número 5, que es la base conceptual. Nosotros vamos a tener entonces, después de esta sesión, una reunión en donde vamos a compartir, yo voy a compartir con ustedes ya de manera sincrónica para aclarar las dudas que tengan hasta este momento de la base teórica de nuestro entrenamiento. ¿Listo? A partir de la sesión 6 hasta la 10 vamos a ir a profundizando en la técnica para que usted tenga una herramienta de autoconocimiento, inteligencia emocional y control mental, el desarrollo de tu mente. ¿Listo? No siendo más, chicos, los dejo. Repasen estos conceptos, analícenlo, escriban y apunten sus preguntas para que en la sesión de preguntas y respuestas venga preparado. No siendo más, nos vemos, chicos, en la próxima sesión. Chao, chao.